Bueno chicos, iniciemos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estados de agregación? A lo cual la respuesta es bastante sencilla, ya los conocemos. Son sólido, líquido, gas o gaseoso. La definición de cada uno de ellos también es bastante sencilla, pero diversa. En este caso, las definiciones que yo voy a tomar son las siguientes. Para el caso del primero, es decir, el estado sólido, es el estado de la materia donde las partículas individuales, hace referencia a átomos o moléculas de una sustancia, ocupan posiciones fijas y mantienen un contacto directo entre sí. Como resultado, un sólido tiene un volumen y una forma definida, las cuales son completamente independientes de su recipiente. Atómica o molecularmente hablando, la estructura de un sólido puede verse como la imagen de la derecha, en la cual tenemos estas bolitas que representan átomos o moléculas, las cuales claramente se ve, ocupan posiciones fijas en este espacio tridimensional y mantienen un contacto directo entre sí. Cada una está unida a otra, ¿verdad? Este contacto es bastante fuerte, de ahí que los sólidos sean duros en general. Como resultado, bien dice la definición, un sólido tiene un volumen y una forma definida, las cuales son completamente independientes de su recipiente. Claro, este ya lo tiene intrínsecamente. Algunos ejemplos de sólidos, aparte del mismo hielo, pueden ser un vaso de cristal, las varillas para comer o la misma varilla de construcción, así como también las pelotas de plástico que tienden a ser bastante elásticas. Cabe destacar que estos ejemplos no fueron elegidos al azar. Justamente aquí podemos plantearnos la siguiente pregunta. Si estamos hablando de sólidos, ¿por qué el cristal, la varilla y la pelota elástica son totalmente diferentes entre sí? Bueno, te voy a adelantar la pregunta, aunque si quieres puedes pensarla por 10 segundos, pero básicamente la respuesta es que en la estructura atómica o molecular de estos sólidos son diferentes. También hay diferentes elementos o diferentes compuestos, cuestión en la cual estaremos indagando al transcurrir este curso. Nuestro siguiente estado es el líquido, el cual es el estado de la materia donde las partículas individuales de una sustancia pueden moverse, pero deben permanecer en contacto directo entre sí. Como resultado, un líquido tiene un volumen definido, pero no tiene una forma definida. En otras palabras, una sustancia que existe en el estado líquido ocupará la misma cantidad de espacio independientemente del recipiente en el que se vierta. Sin embargo, un líquido se amoldará a la forma de su recipiente. Estructuralmente hablando, los átomos o moléculas en un líquido pueden verse justamente como están estas bolitas. Están un poco dispersas, ya no ocupan posiciones definidas como en el caso del sólido, pero sí siguen manteniendo un contacto directo entre sí. Es decir, que a pesar de que estas bolitas se estén moviendo o en constante movimiento, fluyendo como un líquido, no dejan de estar pegadas a sus semejantes, a sus hermanas. Bien, tomando como ejemplo a la misma agua, por definición se nos dice que el líquido tiene un volumen definido, pero la forma no la tiene definida. Imaginemos que esta botella tiene 400 mililitros. Bien, estos 400 mililitros de agua ya lo puedo vertir en un vaso, ya a la vez me la puedo tomar toda de jalón, haciendo que se introduzcan dentro de mis pulmones. Diferentes formas, pero el volumen sigue siendo el mismo. Y los átomos o moléculas que lo conforman, o en este caso la molécula del H2O del agua, se puede estar en constante movimiento, no manteniendo posiciones fijas, pero manteniendo la misma cantidad. Muy bien, finalmente el estado gaseoso, el cual es el estado de la materia donde las partículas individuales de una sustancia no experimentan fuerzas de atracción, es decir, que no están unidas o no se mueven en conjunto, y por lo tanto pueden separarse completamente unas de otras y moverse aleatoriamente en un espacio tridimensional. Como resultado, los gases como el oxígeno molecular O2 no tienen un volumen definido ni una forma definida y se dispersan hasta que sus partículas constituyentes se distribuyan uniformemente por todo el recipiente en el que se colocan. Estructuralmente hablando, la imagen de la derecha lo representa bastante bien. No tienen posiciones fijas y no mantienen una unión directa entre sí. De hecho, tienden a repelerse. Bien, el ejemplo más clásico de esto puede ser el mismo vapor del agua, el cual claramente es agua que se evaporó por las altas temperaturas. Este tiende a fluir, tiende a separarse y tiende a irse al espacio, justamente como la definición de un gas sugiere. Pero claro, el agua no es la única. Tenemos el oxígeno molecular, el cloro molecular, el nitrógeno y todos esos gases que ya conocemos. Ahora bien, en principio
principio, estos son los 3 estados de agregación más conocidos, pero no son los únicos, así que aquí saca el lápiz y ponte a apuntar. El cuarto estado de agregación de la materia se conoce como plasma, y sí, no es tan común como los otros 3, pero estoy seguro que cuando menos uno de ustedes ha oído hablar de él. De hecho, como dato curioso, el plasma es el estado de la materia más común en el universo, pero no es muy común en la Tierra. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se forma el plasma? Bueno, presten mucha atención. Dada una cantidad muy alta de calor, un gas se puede transformar en plasma. Un gas, no el sólido o el líquido. Tiene que ser directamente un gas. En un estado de plasma, los átomos están ionizados. ¿Y qué significa que están ionizados? Estos átomos, como sabrán, están formados por protones, neutrones y electrones. Entonces, cuando se dice que están ionizados, estos átomos son separados en sus componentes. Es decir, que se separan los electrones, la carga negativa, y los iones, la carga positiva. Por lo tanto, se puede decir que un átomo se separa en sus componentes, que son estas partículas subatómicas. Algunos ejemplos de plasma en la naturaleza son relámpagos, luces de neón y chispas eléctricas. El plasma también se puede producir artificialmente, siendo la tecnología más común la aplicación de una corriente eléctrica a través de un gas o fluido dieléctrico. El plasma solo se puede producir a partir de gases, y el proceso inverso es solo de plasma a gas a través de la desionización. Bueno, con esto ya planteamos los 4 estados de agregación y espero que hayan sido algo perspicaces y hayan captado lo siguiente. Recordemos, tenemos el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Si tomamos como ejemplo al agua, tenemos el hielo, el mismo agua, el vapor de agua y luego el plasma, es decir, una separación de los componentes atómicos. ¿Saben cómo se forma cada uno de estos? Es bastante intuitivo. De hecho, aquí lo tengo en la palabra en inglés. Añade energía. Si tú quieres que un hielo se transforme en líquido, pues ponlo en la estufa o ponlo al medio ambiente. Si quieres que el líquido se transforme en vapor, métele más energía. Y si quieres que el gas se transforme en plasma, métele mucho más energía, lo suficiente como para separar electrones y protones de esos átomos. Bien, por lo tanto, espero que capten los conceptos así como las diferencias entre cada uno de ellos, siendo una de estas muy relevante, el cual es la diferencia de energía entre cada uno de estos. Es decir, a mayor energía se obtienen estos estados de agregación y el de menor energía es el sólido. Pero bueno, esto lo vamos a explorar más adelante. Ahora bien, toda la información anteriormente planteada puede ser resumida en el siguiente esquema, el cual está en inglés pero es bastante ilustrativo. Si ustedes quieren tener acceso a través de un link en la descripción a este diagrama en español, así como también a esta misma presentación que les estoy dando, me gustaría que primeramente le dieran 25 me gustas a este video, así como también que comenten que quieren este material. Bien, por otro lado, en este punto ustedes pensarán, ya terminamos, son los 4 estados de agregación, pero ¿qué tal si les dijera que no solo existen 4 estados de agregación, que son sólido, gaseoso, líquido y plasma? Caray, se van a poner como Naruto en los exámenes tuning. No solo existen 4. De hecho, en general siempre se manejan 3. Algunos le hablan del cuarto estado, que es el plasma. Pero existen realmente 7 estados de agregación. Los cuales rara vez se plantean en las universidades o dependiendo del curso que estés llevando. Los otros 3 se conocen como condensado de Bose-Einstein, condensado fermiónico y plasma quark-gluon. Cabe destacar que estos 3 estados de la materia que ustedes no conocían solo existen en condiciones muy específicas que es poco probable que ocurran en observaciones diarias. Por ejemplo, temperaturas muy bajas y con tipos específicos de átomos y partículas. Posteriormente, en un video voy a tratar de explicar estos 3 estados de la materia. De momento lo voy a mencionar, por si quieren verse bien chingones en clase y lleguen y cuando el profe les pregunten ¿cuáles son los estados de la materia? Ustedes digan sólido, gaseoso, líquido y aparte plasma, profe. Pero si quieren pasar de lanza, digan existen otros 3 que dependen de las condiciones, las cuales son muy específicas. Estos 3 son los siguientes. Lo voy a decir así súper rapidito para que si quieren apuntarlo lo apunten, porque es relevante, tal vez no para nuestro mundo del día a día, pero cuando tienen clases especializadas como termodinámica estadística, sí se llegan a mirar cuando menos el condensado de Bose-Einstein y el condensado fermiónico. Muy bien, definámoslos.
Bien, comencemos con el condensado de Bose-Einstein. Presten atención, estas son condiciones muy específicas. Este es un estado que ocurre muy cerca del cero absoluto, es decir, que es aquella temperatura de menos 273 grados Celsius. A esta temperatura extremadamente baja, el movimiento molecular casi se detiene y los átomos comienzan a agruparse. De hecho, por si no lo sabían, la menor temperatura a la cual podemos bajar es menos 273.15 grados Celsius. Se conoce como el cero absoluto porque en este punto el átomo o dicha molécula pierde totalmente su energía, se detiene, ya no hay un movimiento ni de electrones, ni de protones, nada, pero nunca se ha llegado ahí. De hecho, tengo entendido que la menor temperatura bajo cero a la cual se puede llegar se obtiene a través del helio líquido. Pero bueno, ese es otro cuento. Estas son las condiciones para tener un condensado de Bose-Einstein. El siguiente es el condensado fermiónico. Los condensados fermiónicos son un tipo de superfluido. Como sugiere su nombre, un superfluido posee propiedades fluidas similares a las que poseen los líquidos y gases ordinarios, como la falta de una forma definida y la capacidad de fluir en respuesta a fuerzas aplicadas. Sin embargo, y aquí viene la clave, los superfluidos poseen algunas propiedades que no aparecen en la materia ordinaria. Por ejemplo, pueden fluir a bajas velocidades sin disipar energía. Aquí está la clave. Disipar energía se refiere a liberarla, a transmitirla. Estos condensados fermiónicos, cuando van a velocidades bajas, no pierden energía. Es decir, la viscosidad es cero. Y finalmente, el último estado, plasma quark gluon. Es el estado con mayor nivel de energía, justamente lo contrario al condensado de Bose-Einstein. Básicamente son los componentes básicos de la materia que existen en una sopa que se asemeja a las condiciones justo después de la creación del universo. Es decir, partículas con demasiada, pero demasiada energía, tremendamente energéticas, digamos. Y aquí se tienen unas imágenes que claramente no se miran bastante bien, pero pretende simular los inicios del universo justamente después de la explosión del Big Bang, cuando toda la materia salió de golpe y las cantidades de energía eran tremendamente altas, algo inimaginable, al menos para mí. Eso es un plasma quark gluon. Estas tres definiciones claramente no las vas a usar en tu curso de química general, pero no está de más tenerlas en mente de que existen. Yo le llamaría cultura general. Bien, continuemos. Bueno, en este punto nosotros ya tenemos conocimientos de los 4 estados de agregación principales, como son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Pero ¿qué tienen que ver estos estados de agregación con los cambios de estado? Bueno, ya se los adelanto, un cambio de estado es únicamente la transición que ocurre entre estos 4 estados de agregación. Es decir, que de sólido a líquido habrá algún cambio de estado, por definición, y de líquido a gaseoso lo mismo y de gaseoso a plasmático de igual manera. Bien, de manera intuitiva, en base al conocimiento que ya tenemos, nosotros pudiéramos plantear lo siguiente, no lo apunten, esto no es correcto del todo, hablo de manera intuitiva. Sabemos que para pasar de un sólido a un plasma, claro, pasando por líquido y gaseoso, nosotros necesitamos temperatura o altas energías. Eso es en general. De hecho, si tomáramos como ejemplo el agua congelada como un sólido, es decir, un cubito de hielo, si nosotros quisiéramos pasar de sólido a líquido se llamaría descongelación, porque ¿qué otro nombre le pondrías? Posteriormente de líquido a gaseoso se conoce como condensación, y de gaseoso a plasma, si ya mencionamos que aquí hay una ionización, pues pónganle eso, ionización, y si fuera al revés, sería desionización, vaporización y congelación. Pero realmente nadie les llama así. Claro, en el lenguaje coloquial o en la calle, por supuesto que te van a entender más esto, pero en general, por definición del libro, es lo siguiente. Así que aquí presten mucha atención y apunten. Pero no apunten todo, no les voy a dar una definición súper extensa de esto es muy intuitivo. Empecemos con el sólido. Y de aquí vamos a ir girando a través de las manecillas del reloj. Bien, del sólido al líquido se conoce como fusión. Entonces, ¿qué es la fusión? Bueno, es el cambio de estado en el cual se pasa de un sólido a un líquido y nada más. Si quieren agregar un par de palabras extras, pueden ponerle que es a través de la adquisición o de la adición de energía. Bien, del líquido al gaseoso se llama vaporización. Este es un ejemplo muy clásico que pueden ver en la cocina. Cuando calientas el agua o la hierves para comer tu maruchan. Bien, de gaseoso
a sólido se conoce como sublimación inversa. De hecho, lo más común es verlo de sólido a gaseoso, el cual es un concepto conocido como sublimación. Pero observen, al momento de pasar de sólido a gaseoso, yo no paso por líquido. Es como si le añadiera tanta energía, pero tanta energía, que el cambio es así, instantáneo. Y al revés, justamente dije, es sublimación inversa. Bueno, ahora observemos de gaseoso a líquido. Se conoce como condensación. Es decir, que este vapor gaseoso se transforma en un líquido. Puede ser incluso gotitas de agua. Ahora bien, de líquido a sólido se conoce como solidificación. Un concepto bastante sencillo de entender porque solidificas, ¿no? Y finalmente, de gaseoso a plasma. Recuerden, esto se conoce como ionización porque estás ionizando, y justamente el proceso contrario se conocería como recombinación, supuestamente, pero también puede ser desionización. Bueno, ahora sí, ya les di toda la información de los estados de agregación y cambios de estado. Por supuesto que esta última fue muy rápida, pero créanme, no tiene ciencia. Si quieren definir cada uno de estos conceptos, les recomiendo que lo busquen en Google, ahí va a aparecer la definición. No hay que perder el tiempo, mejor vamos para adelante con los siguientes temas. Por mi parte, lo referente a este subtema, lo último que queda para plantearles a ustedes es la siguiente pregunta: ¿para qué sirve lo anteriormente mencionado? Le doy 10 segundos para que lo piensen, póngale pausa al video. Bien, esto es bastante sencillo. Recuerden que estamos en un curso de química general, en el cual tarde o temprano vamos a estar explorando los átomos y las diferentes formaciones que estos tienen con otros átomos, es decir, moléculas. Por lo tanto, estamos planteando una base para llegar a ello y que no les caiga de putazo y luego se anden llorando de que no entienden nada. Así que sí, a pesar de que el video sea largo y tedioso, es algo que necesitamos ver, porque si me pongo a explicarle cosas de los átomos, no hombre, ya los quiero ver, especialmente cuando nunca en la preparatoria vieron algo de la tabla periódica o algunas propiedades atómicas, etcétera. Bien, por mi parte es todo en este subtema. Recuerden que el siguiente que tenemos que ver es propiedades de la materia, pero se los adelanto, va a ser mucho pero mucho más corto que este video, ya que no tendremos una introducción. Bien, por mi parte es todo. Lo único que queda decir es comenten cualquier duda o crítica que tengan hacia mí. Es la única forma de mejorar en el contenido del canal. Si ustedes no comentan, no dan likes, no dan dislikes, entonces para mí la posición es súper cómoda, porque pienso que todo lo estoy haciendo bien o simplemente no les interesa. Es muy importante la interacción con ustedes. Si ustedes no se ponen pilas, ¿por qué yo lo tendría que hacer? Oh, chetos, eso sonó algo feo. Bueno, ustedes me entienden, espero. Nos vemos en el siguiente video.